Buenos días, tomen su asiento cada uno de ustedes y les damos la bienvenida también a todos aquellos que van a estar viendo este video, que se van a conectar más tarde. Bueno, hemos estado hablando de ¿qué? En las últimas semanas, de fe, ¿cierto? Y la verdad que necesitamos más fe. Ya van 2 semanas hablando de fe y la próxima semana voy a hablar un poquito más de fe y voy a terminar con fe. Casi fuera hecho una serie mejor, ¿no? Todo el mes de la fe. Bueno, ¿qué? Va a ser una serie, sí. Bueno, hemos estado hablando de la fe en las últimas semanas y lo último que aprendimos fue cómo hacerla crecer, ¿cierto? Ahora entendimos que Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos fe. Nosotros somos responsables de que esa fe crezca o que esa fe disminuye. Está en nosotros. Es decir, que para pasar a otro nivel de fe necesitamos o tenemos que lograr cada uno de nosotros hacer las cosas imposibles. Y la semana pasada les hablé de 3 maneras de cómo hacer crecer la fe. La primera fue orando y con ayuno. La segunda fue leyendo la palabra con fe. Y la tercera es que nos juntábamos con gente de fe. Pero cuando estaba haciendo el estudio te voy a hablar de otra cuarta manera de cómo hacer crecer nuestra fe. Y no sé si se acuerdan, en el pasaje que miramos la semana pasada en Marcos capítulo 9, miramos que el padre trajo a su hijo. Trajo un hijo que estaba enfermo, que tenía un espíritu mudo, dice. Que eran síntomas que hoy podemos decir que es como epilepsia hoy en día. Miramos que el padre agarra al hijo y se los lleva a los discípulos para que oren por él. Y en Marcos 9, capítulo 9, versículo 18, lo voy a leer rápido, porque aquí hay la cuarta cosa muy importante, que se me olvidó decirla la semana pasada. Dice, cada vez, dice, que se apoderaba de él, lo derribaba, hablando del muchacho que tenía el espíritu. Y se echaba espumajo, dice, y se crujía los dientes y se quedaba rígido. Le pedí, dice, hablando el padre diciéndole a Jesús, dice, le pedí a tus discípulos que le expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Y lo sigue diciendo, versículo 19, habló Jesús aquí. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo, dice, tendré que estar con ustedes? Les hace una pregunta. Y luego les hace otra pregunta, ¿hasta cuándo, dice, tendré que soportarlos? Hablando Jesús. Luego sigue diciendo, tráigame al muchacho. Versículo 20, así que se lo llevaron, dice, tan pronto como lo vio Jesús, el espíritu, dice, sacudió de tal modo al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumajaros. Y los versículo 21, ¿cuánto tiempo, dice, hace que le pasa esto? Preguntó Jesús. Dice, le preguntó Jesús al padre. Contestó el padre, desde que era niño, contestó. Versículo 22, muchas veces, dice, lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Luego sigue diciendo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, ahí está la clave. Dice, si puedes creer. Y le hace una pregunta, esa es una pregunta, si puedes creer. Y luego sigue diciendo, para el que cree, dice, todo es posible. Contestó el padre, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame, dice, en mi poca, ¿qué? Incredulidad. En la mía dice, en mi poca fe. Al ver Jesús, dice que se agolpaba mucha gente. Reprendió al espíritu maligno, el espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar a él. El espíritu, dando un aridado, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto. Tanto, dice, que muchos decían, ya se murió. Ahora, ¿qué podemos mirar aquí? Podemos ver a un padre que tenía fe. Ahora, al tiempo que el padre lleva a su hijo, a los discípulos, nos muestra que tenía fe. Porque ¿quién va a llevar a alguien con alguna persona que no tenga fe para que ore por él? Esto nos muestra que el padre de alguna manera tenía fe. Pero ¿qué sucedió aquí? Miramos que los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho. ¿Y qué pasó con el padre? Con el papá del muchacho. Cuando miró que los discípulos no pudieron hacer nada por él, menguó su fe.
Ya no empezó a creer. Y Jesús le dice, si puedes hacer algo, dice él. Ahí nos demuestra que no tenía lo suficiente fe ni aún en Jesús, porque menguó su fe. Ahora Jesús lo sabía que a los discípulos les faltó la fe para echar fuera el espíritu mudo, pero el padre del muchacho también necesitaba más fe. Necesitaba creerle, por eso Jesús le contesta, si puedes creer, le dijo, al que cree todo lo es posible. Y el padre creyó. El padre sí creyó, dijo, ayúdame en mi incredulidad. En la mía dice, en mi poca fe. Ahora, y la cuarta manera de hacer que tu fe crezca es cuando nos exponemos al poder de Dios. Si quieres que tu fe crezca, necesitamos exponernos al poder de Dios, aunque no sea sobre ti, sino que lo veas operar en otra persona que está llena de fe. Pero necesitamos exponernos ¿a qué? Al poder de Dios. Y hoy vamos a introducirnos al mensaje de hoy. Ya hablamos que la fe nos da la seguridad, que vamos a recibir lo que esperamos, ¿cierto? Hablamos que la fe nos hace fuertes. Hablamos que la fe hacemos que nos valoremos más nosotros, que creamos mejor en nosotros, que te atrevas a hacer las cosas que no te has atrevido a hacerlas. Hablamos que también la fe nos ayuda en nuestros sueños, nos ayuda en nuestros anhelos y que nos coloca en la manera donde nosotros podemos ver las proezas de Dios o los milagros de Dios. También hablamos que la fe tiene ingredientes para nosotros. Hablamos que tenemos que tener una fe activa, que tenemos que tener una fe en acción, que tenemos que tener paciencia y aún atrevernos a ser avergonzados. Como lo hablé la semana pasada, ¿qué fuera pasado si no fuera llovido y ya fuera construido la barca? Ese hombre le creyó a Dios. No había síntomas de lluvia. Construyó el arca casi como 100 años, se la llevó más o menos. No le importó que aún se rieran de él. ¿Qué fuera pasado con Abraham? O sea, esos hombres se arriesgaron aún a ser avergonzados. Por la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, no vamos a ser avergonzados. Aquel que cree nunca será avergonzado. Ahora, y otro ingrediente que acompaña la fe, tiene que ser, si la fe no es activa, no es fe. Por eso Santiago dice, capítulo 2 de Santiago, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. O sea, necesitamos tener fe, pero necesitamos activar nuestra fe, necesitamos hacer obras para que esa fe se haga realidad. Es como si los chilaquiles no llevan chile. Entonces no son chilaquiles. Es puro, son entomatadas, ¿no? O sea, unos chilaquiles tienen que llevar chile para que sean chilaquiles. Son nachos. O si no, otra cosa, un huevo a la mexicana. Tiene que llevar tomate, chile, cilantro, cebolla para que sean huevos a la mexicana. Es igual con la fe, necesitamos activarla para que sea fe. Si no, no son huevos rancheros, huevos mexicanos. Se necesitan los ingredientes para que sea fe. Ingredientes correctos. Hoy vamos a mirar, y el tema de hoy que traigo es la buena batalla de la fe. En 1 de Timoteo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, 1 de Timoteo, versículo 6, capítulo 12, versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, diciéndole a un jovencito Timoteo. Él lo miraba como su hijo. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esto nos hace saber o nos hace ver o debemos mirar que nuestra fe libera una batalla. Y eso es poderoso ahora. Y nosotros no somos los simplemente espectadores. Necesitamos estar activos, sino realmente tú y yo somos soldados que deben pelear esa batalla. Y de ahí está la prédica del título de hoy. La buena batalla de la fe.
Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla. O sea, necesitamos pelear la batalla de la fe. Pero hay enemigos. ¿Cuántos saben que en una guerra hay enemigos y hay obstáculos? Pero yo he entendido que si no hay batalla o si no hay guerra, no hay victoria. ¿Cómo vamos a hablar de una victoria si nunca hemos peleado? Nunca hemos ganado. O nunca nos hemos atrevido a ir a la batalla de la guerra para conquistar una batalla. Ahora, en toda batalla, también entiendan esto, hay un enemigo. El enemigo tiene sus armas, tiene sus estrategias, cómo te quiere vencer, cómo te quiere sacudir, pero también, aparte de eso, pone obstáculos para que no te acerques a pelear contra él. Y aún para pelear nosotros necesitamos fe. Aún para meterte a pelear necesitamos fe. Por ejemplo, en la batalla de Jericó había un ejército, ¿cierto? Sí. Que defendía la ciudad. Pero los muros eran un obstáculo para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder llegar a los soldados, para poder llegar a los enemigos y para poderlos vencer. Por eso dice en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20-21, dice, entonces dice, el pueblo gritó y los sacerdotes sacaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro, ¿qué dice? Se derrumbó. Ahora, ¿cuál era el obstáculo aquí? El muro. El muro era el obstáculo para llegar a vencer al enemigo. Y luego sigue diciendo, y el pueblo subió y luego a la ciudad. Cada uno, dice, derecho hacia adelante, se echó hacia adelante y la tomaron la ciudad. Y destruyeron a filo de espada. Todo, dice, todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Aquí podemos mirar que libraban el obstáculo. Después pudieron vencer el enemigo. O sea, nosotros, tú y yo, necesitamos primeramente, ¿qué? Librar el obstáculo que nos está impidiendo poder vencer a esos enemigos. Saúl, el rey Saúl y el ejército de Israel, ellos no pudieron librar el obstáculo. Durante 40 días, Goliat desafió, atemorizó a un ejército que les puso un obstáculo. Ellos tenían todo para vencer a Goliat. Pero ¿qué pasó? Fue el temor que los paralizó. Y ellos tenían todo para ganar el obstáculo, para vencer ese obstáculo. Pero el temor no los dejó ir, ni siquiera intentarlo. Y ese era el obstáculo para ellos. Pero podemos mirar a David, que David desea pelear contra Goliat. Y Saúl, sin saber, le puso un obstáculo a David. ¿Cuál fue el obstáculo que le puso Saúl a David? Su armadura. Y le dijo, ok, vas a ir a pelear con el gigante, que ve, pero ponte mi armadura. Y ese fue el obstáculo de David. David se la puso, pero no podía caminar, no podía hacer guerra. Él se la quitó mejor, quitó el obstáculo que Saúl le había dado. ¿Y qué hizo David? Agarró sus piedritas y agarró su onda. ¿Y qué hizo David? David, primero, se quitó el obstáculo que le impedía ver al gigante. Se quitó el obstáculo que le impedía avanzar hacia el gigante. Y después lo enfrentó y todos sabemos la historia. Lo venció. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que primero nosotros tenemos que identificar ese obstáculo que nos está impidiendo que nuestra fe crezca. Porque hay obstáculos que vamos a mirar ahorita que nos están impidiendo que nuestra fe crezca. Vamos a ver cómo algunos enemigos hacen que tu fe o tus propios obstáculos. Y yo he mirado que los obstáculos siempre vienen en pareja. Siempre vienen en dos. Tenemos que aprender a distinguirlos. Porque los enemigos se vencen. Se lucha contra ellos. Pero los obstáculos se libra, se brinca o se le rodea.
En las carreras, o en las carreras olímpicas de 300 metros o 3000 metros, no sé si las han visto. Cuando ellos van corriendo, ponen obstáculos que ellos brincan, ¿cierto? Ahora, los atletas tienen rivales a quien vencer, pero tienen obstáculos que ellos van brincando. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que brincar los obstáculos para poder vencer al rival que nos está impidiendo llegar a la meta donde tenemos que llegar. Ahora, si no, imagínense en el pueblo de Israel. Más pónganse a pensar el muro de Jericó. Pónganse a pensar el pueblo de Israel queriendo matar al muro. Que era el obstáculo, como que no tiene sentido, ¿cierto? Y muchas veces es lo que estamos haciendo. Nos estamos enfocando en el obstáculo y no cómo derribar al enemigo. Imagínate que el pueblo de Israel le gritara al enemigo y quisiera matar a los muros. Como que no tiene sentido, ¿no? Ahora pregunta, ¿será que algunas de tus derrotas que tenemos hoy en día será porque hemos estado luchando con el obstáculo y queriendo librar a tu enemigo? O sacarle la vuelta a tu enemigo. Ahora, el enemigo que no vences, que no le cortas la cabeza como David lo hizo con Goliat, se va a volver a levantar. Y cada vez que se levanta, te va a aparecer con más furia, con más fuerza. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo digo que son pareja, no es una pareja, son pareja de enemigos y obstáculos que siempre vienen. ¿Para qué? Para enfrentar la batalla con nuestra fe. Y la primera pareja que tenemos que vencer es la duda y el miedo. La duda y el miedo son uno de los, y vamos a mirar en la escritura, en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31 dice así. Entonces dice, le respondió, dice Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, dice, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento que tuvo, dice que tuvo miedo a Pedro y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, Pedro tuvo miedo, pero el miedo no fue lo que lo hundió a Pedro. Lo que hundió a Pedro, ¿qué fue? La duda. La duda fue lo que hundió a Pedro. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda redujo su fe. Y es lo que pasa con nosotros. No, el problema no fue el miedo. El problema no es el miedo que tenemos hoy en día. El problema es que dudamos que Dios nos pueda sacar de ahí. Ese es el detalle, ese es el problema. O sea, Pedro él no fue el miedo, no lo hundió a él. Por eso Jesús le dijo, si no le fuera dicho a Jesús, Pedro, ¿por qué tuviste miedo? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, el problema de lo que le pasó a Pedro fue porque se hundió, fue porque dudó. El miedo es un obstáculo. La duda es tu enemigo. Y tengan muy en claro eso. El miedo es un obstáculo que tenemos que pasar, pero la duda es el enemigo que tú y yo necesitamos vencer. ¿Para qué? Para que nuestra fe empiece a crecer. Ahora, tener miedo es natural. Los valientes no son los que no tienen miedo. Son los que a pesar del miedo se atreven a pelear lo que Dios les ha dicho. Eso es importante. A creerle a Dios. Eso es de valientes. Señor, yo en este momento no veo nada, pero yo te creo. El obstáculo es este, Padre. No veo con claridad. Todo está oscuro. Me está yendo de la patada.
pero voy a dejar ese obstáculo y te voy a creer. El miedo es un obstáculo que debes brincar, no vencer. Es decir, no debes esperar a brincar el obstáculo del miedo. Eso se vuelve a esperar, sino debemos de darle vuelta a ese obstáculo. En cambio, la duda es el enemigo que tú y yo necesitamos vencer. Ese es con el cual tú y yo necesitamos pelear cara a cara, cuerpo a cuerpo y frente a frente. La duda. Debes de vencer con tu fe. La única manera que vamos a vencer las dudas o la duda que hay hoy en día en nuestro corazón va a ser creyéndole a Dios y activando nuestra fe. Por eso el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8 dice, pero pida con fe. ¿Qué estamos pidiendo hoy en día? Que no se nos ha concedido obtenerlo. ¿Qué es lo que le hemos pedido a Dios hoy en día? Que no lo hemos visto hecho realidad de nosotros. ¿Qué es lo que estamos pidiéndole al Padre? Que no lo hemos recibido hoy en día. Y la pregunta que resalta, ¿por qué no lo hemos recibido? ¿Será porque Dios no nos quiere? ¿Será porque no me lo merezco? ¿O será porque Dios se ha olvidado de mí? Son preguntas que vienen siempre a nosotros, ¿cierto? Pero el texto nos da la clave por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos. Dice el libro de Santiago, pero pida con fe. Ahí está la clave. Nosotros cuando le pidamos a Dios algo, lo debemos de pedir con fe. Y luego sigue diciendo el texto, no dudando nada. Ahora, si dudamos ya no es fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echa una parte a la otra. Versículo 7 dice, no piensen pues, dice, ¿quién tal haga que recibirá tal cosa alguna del Señor? El hombre de doble ánimo, ¿es qué? Inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cuántos tenemos necesidad de algo hoy en día? ¿Qué tenemos que hacer? Pídanselo al Señor. Pero la clave está ahí donde dice, no dudes que te lo dará. Recuerda que la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Somos herederos, coherederos de la gracia de Dios. O sea que todo lo que hay en esta tierra y lo que hay en el cielo nos corresponde a nosotros por herencia. Pero no obtenemos porque no pedimos. En su palabra encontramos una cantidad de promesas referente al hecho que si pedimos, Él nos lo va a dar. En Juan capítulo 15, te voy a dar unas cuantas. Capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecen en mí y en mis palabras permanecen ustedes, dice, pidan lo que quieran. Y luego sigue diciendo, y se les concederá. Esa es una promesa de Dios. Pidan lo que quieran y yo se los daré. En Juan capítulo 16, versículo 24 dice, hasta ahora, dice, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿A quién le estamos pidiendo? ¿Cómo lo estamos pidiendo? ¿A quién le estamos pidiendo? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Tal vez no nos sentimos completos hoy en día. No hay alegría, no hay gozo. Hay tristeza. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a pedir. En Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá.
Son promesas de Dios. Ahora, la consecuencia de perder contra la duda es que no vamos a recibir lo que pedimos. La otra pareja que lucha con tu fe son la tentación y la confusión. La tentación es tu enemigo, lo que hay que vencer. Y la confusión es el obstáculo. En Génesis encontramos la historia donde el diablo va, o la serpiente va y confunde a Eva. Lo vamos a mirar en Génesis. Va y lo confunde y la tienta a ella y ella cae. Génesis 3, capítulo del 3 al 7 dice: pero el fruto del árbol que estaba en medio del huerto le dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: Eva, no vas a morir, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. No vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas del árbol serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahora, la serpiente confundió a Eva, diciéndole lo contrario que Dios le había dicho a ella. Dios le había dicho que no comiera de ese árbol. Y la confusión que ella tuvo, o el obstáculo que ella tuvo, no pudo verificar la confusión que la serpiente le puso a ella. Ahora, la definición de confundir en el diccionario dice: fundir o mezclar varias cosas de modo que no se puedan distinguirse. Ahora, todos sabemos que Jesús fue tentado en el desierto, ¿cierto? El diablo usó o quiso usar la misma estrategia que usó con Eva. Y lo podemos mirar. El diablo fue y se le apareció a Jesús y quiso usar la misma estrategia que usó a Eva cuando la confundió. Pero Jesús no se pudo confundir. Y lo podemos mirar en Lucas capítulo 4, versículos 9 y 12. Dice: y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre lo más alto, dice. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ahora, si eres un cristiano, si tú amas a Dios, si realmente sirves al Señor, si eres el Hijo de Dios, dijo, échate de aquí abajo, porque escrito está, dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Versículo 11, y en las manos te sostendrán, no tropieces en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, apartándose de él por un tiempo, el diablo quiso confundir a Jesús. Y la confusión era: si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Tienes poder. Y detrás de esa confusión está una tentación. Ahora, yo les preguntaré hoy en día, pregunta: ¿hay confusión en tu vida el día de hoy? Cuida que la confusión no te esté haciendo caer en tentación, que dan como resultado que siempre le vamos a fallar a Dios. Hoy en día hay jóvenes que están confundidas con su identidad. Hoy en día hay jóvenes que están confundidos, hombres, jovencitos que están confundidos con respecto a lo que es un hombre. Creen que el fumar, que el tomar, que el tener muchas novias son hombres. Hay esposos hoy en día. Hay esposos hoy en día que están confundidos
para ejercer su autoridad en su casa. Piensan que es necesario gritar, que es necesario lastimar, que es necesario humillar, que es necesario ofender, que es necesario tener abuso de autoridad con la esposa y con los hijos. Hay personas que se confunden, que como en este país no hay oportunidad, entonces no se esfuerzan a conquistar nada. Hay hijos confundidos por la familia que crecieron. Ahora, si tienes un hábito oculto que no le agrada a Dios, primero identifica en qué estás confundido para que lo puedas vencer. Ahora, la consecuencia de perder contra la tentación es que le vamos a fallar a Dios. Y eso no le agrada a Dios. La otra, y por último que vamos a mirar, la otra pareja que vamos a mirar es la muerte y la incredulidad. La muerte es tu enemigo y la incredulidad es tu obstáculo. Jesús quería resucitar a su amigo Lázaro, que había muerto, ¿cierto? Ahora, su enemigo a vencer, ¿qué era ahí? Les pregunto a ustedes, ya les dije la respuesta. El enemigo a vencer aquí era la muerte, pero se encontró con un obstáculo Jesús. ¿Cuál creen ustedes que fue el obstáculo que se enfrentó a Jesús? Ustedes han leído la historia. El obstáculo que Jesús se enfrentó fue su hermana Marta. Su hermana Marta estaba incrédula, pues decía que ya llevaba mucho tiempo muerto. Y lo vamos a mirar en Juan capítulo 11, versículo 38 al 40, dice: Jesús, dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, dice. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede, huele mal, apesta, ya porque es el cuarto día. Jesús le dijo: no te he dicho, y eso es para nosotros, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, Lázaro, escúchame bien esto, Lázaro representa tus sueños que han muerto dentro de ti, que el diablo quiere que te mantenga, que los mantengas encerrados y muertos. El diablo no puede matarte porque Jesús ya venció al diablo, ya venció a la muerte. Por lo que tenemos ahora vida eterna. Pero una cosa que sí puede matar el diablo, ¿sabes qué son? Son tus sueños, son tus anhelos, porque ellos son parte del propósito que Dios tiene para ti. Y el diablo tiene mucho miedo y tiene temor de que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. El enemigo de tus sueños es la muerte. Pero además quiere ponerte una piedra encima de ellos, con un pretexto que te provocan a la incredulidad, que te provocan en no creer, porque ya llevan mucho tiempo ahí. Y estamos como Marta, cuando Jesús le dijo: mueve la piedra para que tu hermano que estaba muerto salga de ahí. Lázaro, algunos de tus sueños, escúchame bien, llevan muchos años muertos dentro de ti. Y como ya están muertos, como dijo Marta: Señor, es que ya huele mal, ya apestan, tanto así que no te quieres ni acercar a verlos, que no te quieres ni acercar a mirarlos, porque como ya llevan mucho tiempo, no creo que puedan resucitar. La consecuencia de perder contra la muerte y la incredulidad es que no podrás ver la gloria de Dios.
Por eso Jesús le dijo a Marta. ¿Qué le dijo a Marta? Le dijo, no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros, que vamos a ver que si no creemos, no vamos a mirar la gloria de Dios cumplirse en nuestra vida. Yo deseo ver la gloria de Dios. Yo deseo ver los sueños hechos realidad, los anhelos que yo tengo. Pero tengo que mover ese obstáculo que me lo está impidiendo. Remueve tu piedra y resucita tus sueños. Pero te tengo una noticia. Jesús, no la hermana Daniela, no la hermana José. Jesús puede resucitar tus sueños. Amén. Jesús tiene el poder para mover esa piedra que la tienes como obstáculo. Jesús puede vencer a tu enemigo. Además, ya lo venció a tu enemigo. Y deshacerse del obstáculo que te separa de tus sueños. ¿Cuál es la piedra que te provoca no creer en tus sueños? Que ha estado bloqueando la resurrección de tus sueños. ¿Cuál es esa piedra? ¿Qué tiempo? Pregunta, ¿qué tiempo llevan muertos esos sueños en tu corazón? O mejor dicho, ¿por qué están muertos? Por la incredulidad, por tus malos pensamientos sobre ti, por tu flojera, por tu miedo, por tu inseguridad, por tu odio, por la falta de perdón, por la amargura, por la venganza, por la vergüenza, por tu economía actual o por una enfermedad. ¿Por qué están muertos? Por la falta de confianza en Dios. ¿Cuál es la piedra que te está provocando no creer en tus sueños? O por temor. ¿Cuál es esa piedra? Lo bueno es que nosotros ya podemos identificar y ponerle nombre a ese obstáculo. En el versículo 41 dice, entonces dice, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pon la última, amigo, la número 10. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátate y déjale ir. Es tiempo que dejemos de dejar el obstáculo. Sal fuera. Lázaro, ven fuera. Obstáculo, ven fuera. Sal de mi corazón. Sal de mi corazón. Hoy Jesús puede mandar ángeles a remover tu piedra y resucitar tus sueños. Pero tienes que llamar a Jesús para que Jesús lo haga. No sé qué duda tengas hoy en día,